Hola, buenas noches, ¿cómo están? Empezamos la transmisión Facebook Live aquí en la página de su servidor, Genaro Villamil, viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. En la tradición mexicana, ya saben, no de nada a prestar ni pidan dinero y mucho menos se crean las bromas. Que vaya que hay bromas de todo tipo el día de hoy. Muchas gracias a quienes están sumando a esta transmisión. Es la transmisión previa al fin de año y les deseamos los que trabajamos para que este portal y esta página y el programa de radio exista. Les deseamos un muy feliz año nuevo. Y en especial yo y sobre todo Anastasia y Tomasa, que en algún momento van a aparecer para darles pues un abrazo felino de fin de año. Muchas gracias a Rosa María Ramírez, a José Manuel Figueroa, gracias, saludos, buenas noches. Fuentes, perdón, José Manuel Fuentes. Sandra BZ, buenas noches, muchas gracias. A Salomón Rangel, gracias también. Guillermo Peinberg, que nos está viendo desde Cuernavaca. Severiano Jiménez, muchas gracias. Que estás bien protegido, ¿verdad? Del frío. Berta Garza Flores, gracias a ti también, un cordial saludo. A Gustavo Castaño y a los Guanatos, muchas gracias. A Silvia Lira León, eh, Inocentes Palomitas. Yeme Martínez, gracias. Rosa María Baños, Aradeli Domínguez, que nos está saludando desde la gélida San Cristóbal de las Casas. Ay, es que aunque sea frío, San Cristóbal es bellísimo. También a los amigos que están en las playas, a los que nos están viendo desde Puerto Vallarta, desde Cancún, desde Manzanillo o desde Mazatlán o desde Acapulco. Gracias también a Emanuel Ramírez, qué bueno que estás escuchando el programa de radio. Gustavo, pues muchas gracias también por los saludos a estas niñas que están aquí rodeándome. Cástulo Chávez desde León, Guanajuato. Me dice que si se congelarán los precios de la luz eléctrica. Eso es, no lo sé. Yo creo que alguien te jugó hoy un día de los Santos Inocentes. Blanca Lorena, Amarilla Pino desde Michoacán, muchas gracias. A DX Revueltas, a Nadia Zenet, estamos aquí haciendo el tiempo necesario para que nos juntemos más en esta transmisión, porque a final de cuentas tenemos que hacer un balance de una semana que vaya, que fue una semana difícil, una semana intensa, que casi todos los diciembres de inicio de sexenio son, o de fin de sexenio, como recordamos el terrible diciembre del 94. De hecho, todo el año del 94 fue tremendo. Diciembre de 2002. En fin, han sido siempre momentos en donde hay información y hay información muy intensa. Estefanía Rodríguez, Mire Rivera, Jorge Bastidas. El 24 de diciembre creo que todos pensamos primero que era una fake news el hecho de que un helicóptero había colapsado, se había derrumbado en un paraje en Puebla y que en ese helicóptero viajaba nada más y nada menos que la gobernadora constitucional de Puebla, Marta Erika Alonso, y el esposo de la gobernadora, el ex gobernador, senador y jefe político del grupo que gobierna Puebla, o que gobernaba hasta ese momento, Rafael Moreno Valle. Una cosa inédita. Junto con ellos murieron tres personas, dos tripulantes y un acompañante. Una tragedia terrible, no solamente por la pérdida de vidas humanas de 5 personas, sino todas las connotaciones y denotaciones que significó el helicópterazo en Puebla. De golpe y porrazo surgieron muchísimos rumores. Hasta el momento lo único que tenemos claro es que no hubo fuego explosivo o dinamita, según la Secretaría de Marina. Están comenzando los peritajes. Se generó toda una discusión y un debate en las redes sociales a raíz de esta guerra de hashtags entre AMLO asesino y con la tragedia no, o AMLO no está solo, que a final de cuentas generó un malestar social innecesario porque
No es un asunto de competencias y mucho menos de culpabilizar al gobierno federal de algo que no hay ninguna evidencia que pueda tener el sentido de responsabilidad por parte del gobierno federal. Para empezar, era un helicóptero privado, no era un helicóptero de uso público, era un helicóptero Augusta, de estos helicópteros que se han estrellado varios en los últimos 5 años. Y si nos y si aventamos la óptica del tiempo o la línea del tiempo, pues son en 10 años hay varios helicópteros de este tipo. Por cierto, dos de estos que fueron o pertenecieron a la compañía Eolo Plus del grupo IGA, pues tuvieron a dos fallecidos muy importantes, incluyendo al hijo de Juan Armando Hinojosa en julio del 2012, y por supuesto el caso de Rafael Moreno Valle y de Marta Erika Alonso. Hay que seguir de cerca las investigaciones, dice Gabriel Carrera. El día de hoy llegaron los especialistas en aeronáutica de Canadá. Estuvimos ahí en la transmisión de radio viendo las imágenes y también las declaraciones del fiscal general de Puebla, Higuera Bernal. Y bueno, es un evento trágico, todavía hay mucha tensión y incertidumbre en Puebla. No se ha nombrado al gobernador interino. Hay en este momento un encargado de despacho, que es Luis Rodríguez Almeida, que en la vorágine de la información que se generó el 24 de diciembre, bueno, algunos colegas y algunos portales informativos serios lo daban por fallecido. De ese nivel de rumores y de intensidad estuvo el 24 de diciembre. Creo que muchos no disfrutamos de ninguna Navidad tranquila, sino al contrario, estábamos pegados a la información. Y hasta el momento no está claro quién vaya a ser el gobernador interino, porque hay una ecuación difícil de resolver en Puebla. La mayoría del Congreso local, que es el que debe designar al gobernador interino, pues son legisladores de Morena, del partido que hace un mes apenas estaba en una contienda y en un litigio postelectoral muy duro con el grupo de Moreno Valle. Y por su parte el PAN, como partido que postuló a Marta Erika Alonso y al cual pertenecía Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, está demandando que sea un político de su partido, un político panista. No hay hasta el momento un nombre claro. Me dice que Gaby Sánchez que por qué se dirigían a la Ciudad de México. Desgraciadamente no hay tampoco respuesta hacia esto. Lo único que se sabe, según la información que dio el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, se dirigían a un helipuerto de Las Lomas, en las Lomas de Chapultepec, en donde está el edificio del Grupo Capital, que tiene un helipuerto, y que por cierto ese helipuerto también lo usó en su momento Arturo Montiel. De muerte fingida de los Moreno Valle, me dice Pablo Bonilla. Híjole, creo que a veces nuestra imaginación tragicómica mexicana puede llevarnos a ese tipo de suposiciones, pero ¿cuál sería la ventaja o desventaja de una muerte fingida? Creo que en política quienes fingen la muerte, o sea, no es como en el narcotráfico, es decir, no operan en la clandestinidad, no tienen por qué fingir su muerte, al contrario, lo que tienen que demostrar es su vida, su vigencia y su prestancia por muchas cosas que sean. Es decir, no creo que Marta Erika Alonso, que tanto luchó por ser gobernadora de Puebla, finja la muerte, y mucho menos Rafael Moreno Valle, que estaba perfilado en un proyecto para ser candidato presidencial en el 2024 y líder de la oposición en el Senado. Aquí estoy viendo también otros comentarios. Si hay videos de los edificios, ¿de cuáles edificios? ¿De dónde salieron ellos? ¿De Puebla, de Angelópolis? En fin, no, creo que están muertos, están ya pues cremados en un evento funerario que además también generó mucha polémica por los gritos que recibió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estuvo realmente a la altura de las circunstancias. Se generó toda una discusión también en redes y fuera de redes
de si debía haber estado Andrés Manuel López Obrador o no en ese funeral. ¿Ustedes qué opinan? Yo no quiero dar mi opinión, sino más bien quiero escuchar sus posiciones. Aquí está Omar Gea, dice eh, que bueno, que ya va a haber campañas del PAN sin huachicoleo. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Gracias a Paula Figueroa Arredondo, dice, tal vez los mataron sus competencias del comercio del huachicol. Me dice que es una caja china. No, a ver, no hay necesidad de distractor. Es un hecho realmente trágico, fortuito, azaroso, que por supuesto no lo buscaron, no lo esperaban, no lo deseaban. Ni Rafael Moreno Valle ni Marta Erika Alonso, mucho menos los integrantes de su gobierno. Y si hubo o no un atentado del crimen organizado, de adversarios políticos o incluso de aliados políticos, pues vamos a tener que esperar, porque apenas están iniciando las investigaciones y yo, pues responsablemente les digo, no hay ningún elemento en estos momentos para decir que fueron asesinados o por el crimen organizado o por factores políticos. Entonces, no volemos nuestra imaginación, mejor analicemos los hechos tal cual están presentándose, porque desgraciadamente, como tenemos un síndrome de la desconfianza los mexicanos, desde muchos años atrás, desde muchas investigaciones de magnicidios, de crímenes políticos, Luis Donaldo Colosio, Ruiz Massieu, el Cardenal Posadas, que nos ocultan o nos tratan de, pues, de jugar a la caja china, pero lo que tenemos que entender es que en estos momentos un crimen político de ese tamaño no le convenía a nadie y una tragedia de este tamaño no la buscaban ellos. Eso sí lo puedo decir con toda certeza. Dice, hay que esperar las investigaciones de los expertos, no hay que entrar en especulaciones. Coincido completamente con Rogelio Luna. Y bueno, muchas gracias a los que se están sumando. Y Eric Eduardo González me dice que se les aplicó el efecto Juan Gabriel. Bueno, y dentro de esta misma semana lo que tuvimos o tenemos es este anuncio impresionante de el plan para combatir las tomas clandestinas y el huachicoleo de gran escala en Pemex. Las cifras son de miedo. Andrés Manuel López Obrador dijo que son 60,000 millones de pesos anuales lo que se genera del robo a los recursos de la nación, porque no son otra cosa que recursos de todos nosotros, que son 600 pipas diarias, 200 pipas diarias, o el equivalente a 200 pipas diarias, y el operativo contra el huachicol pues empezó de una manera clara el día de ayer, con el despliegue del ejército y de fuerzas de la Marina en Salamanca, en la refinería de Salamanca, y se van a desplegar en otras 6 refinerías. Lo que no se ha dicho a lo mejor de manera clara, y yo aquí veo el dato, lo vi en un anuario de este año, son las 5 entidades que tienen más tomas clandestinas en 2008. Y pues a buen entendedor, pocas palabras, en Puebla hay 1,636 tomas clandestinas, 1,636 en 2018, cuando hace 12 años habían 3. En Hidalgo hay 1,491 tomas clandestinas, en Guanajuato 1,352, en Veracruz 1,219 y en Jalisco 1,129. Y estamos hablando de entidades como es el caso de Jalisco, como es el caso de Veracruz y como es el caso ahora de Guanajuato, en donde la violencia criminal se ha disparado de una manera terrible y tiene también que ver con la disputa por las ganancias del huachicol. Sobre estas 5 entidades hay que poner los focos rojos y por supuesto cuando hablamos de Puebla y hablamos de la tragedia de Rafael Moreno Valle y de Marta Erika Alonso, no podemos evitar ni eludir el contexto. Y el contexto es que el principal crimen organizado en esa entidad tiene o tenía que ver con el huachicol, es decir, con la toma de recursos y de hidrocarburos que pertenecen a Pemex o que pertenecen a la nación y
que se genera un mercado paralelo. Sobre estos 5 estados pues va a estar seguramente este plan que anunció López Obrador antes de que termine el año y al día siguiente de los funerales de Marta Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle. Nos está mandando saludos desde Nueva York a George Coke, muchas gracias. A Yeme Martínez también. Aradeli Domínguez dice: ¿qué opino de que son muchos panistas de primer nivel gubernamental desaparecidos en accidentes? Bueno, los accidentes trágicos más destacados en los últimos 18 años evidentemente han sido de funcionarios panistas. Está el caso de Ramón Martín Huerta, en el gobierno de Vicente Fox, era el secretario de Seguridad Pública, y ya ni hablar del caso de los 2 secretarios de Gobernación que murieron durante el sexenio de Felipe Calderón, Juan Camilo Muriño, que no fue un helicópterazo, fue un avionazo que en pleno corazón de Reforma y el Periférico aquí en la Ciudad de México, pues se estampó. Y luego pues Blake Mora, tijuanense, o de Baja California, que fallece también de manera trágica en el Estado de México, se estrella y además lo encuentran de forma muy fortuita. En el caso del sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que hay que recordar es justamente la muerte de Juan Armando Hinojosa, hijo de Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño del Grupo IGA, el 2012, en julio del 2012, 3 semanas después del episodio del episodio de las elecciones presidenciales que ganó Enrique Peña Nieto. En fin, me dice Rosy Duarte: no los tenían que incinerar. Saludos desde Arizona también a Eloyas. Miguel Muñoz Reyes: el huachicolero mayor es Romero de Champs. Pues Romero y los altos jerarcas del sindicato van a tener que poner, o ya están poniendo, sus barbas a remojar. No olvidemos que cada vez que hay movimientos por sanear Pemex, por limpiar Pemex de este nivel de corrupción terrible, ocurren tragedias también terribles. No podemos olvidar la explosión de lo llamó Jesús Murillo Caram, acumulación de gases, lo que eso signifique, en la Torre B de Pemex en 2013, empezando el sexenio de Enrique Peña Nieto, y tenía que ver con el contexto de la reforma energética que iniciaba y de restarle el poder al sindicato petrolero, que en realidad es una gran empresa y un gran negocio de este cacique que es Romero de Champs. Y dice Polo Bonilla: esto va en serio. Pues sí, va en serio el tema de recuperar los recursos que se lleva el huachicol. Según los datos que dio el actual director de Pemex, ya se ha disminuido en 17% en lo que va de este año, de este gobierno, en lo que va de este mes, desde el 1 de diciembre hasta la fecha, un 17% el robo de combustibles. En fin, hay que estar muy pendiente, porque sí estamos hablando de un cártel muy poderoso, un cártel de crimen organizado muy, muy poderoso. Y hoy lo que sucedió, y no podía yo dejar de mencionarlo, pues fue el encuentro de Andrés Manuel López Obrador en La Laguna, en Coahuila. La Laguna es una de las zonas históricas más aguerridas, importantes del país, y miren lo que tuvo que decirles los que no han escuchado el presidente López Obrador cuando al llegar al evento empezaron a gritarle al gobernador de Coahuila, Riquelme: fuera el PRI, fuera el PRI. Como ustedes recordarán, Coahuila pues es una entidad que quedó fracturada por por la disputa electoral de el 2016, justamente, no, 2017, el mismo año, o sea, el año pasado, el mismo año de la elección en el Estado de México, y el año en que Ricardo Anaya, como dirigente nacional del PAN, se pelea de manera frontal con el gobierno de Peña Nieto y con el PRI, por Coahuila justamente. En fin, vamos a escuchar este momento en el que Andrés Manuel López Obrador enfrenta los gritos.
gritos y de sombrerazos. ¿Hacemos ese compromiso? Tuvimos aquí un problema con el internet, se interrumpió la transmisión.